Hola, buenos días. Soy Ignacio Serrats, analista del broker XTB. Y bueno, hoy voy a sustituir al compañero Guillermo Torrego, que se encuentra disfrutando del puente como bien merece. Y bueno, simplemente antes de comenzar dejaremos unos minutillos para que termine de conectarse la gente. Ya me va confirmando por aquí que se escucha correctamente, por lo que parece, perfecto. Bueno, pues eso, vamos a dejar un par de minutillos simplemente para que empiece, que termine de llegar, mejor dicho, el resto de personas que están apuntados. Y ahora comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el morning de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Repito, yo soy Ignacio Serrats. Vengo a sustituir a Guillermo, que se encuentra, pues como decía, disfrutando del puente, que bien merecido lo tiene. Y bueno, vamos a empezar con el disclaimer de siempre, obligatorio, ¿no? Por CNMV, como muchos conoceréis. Y bueno, pues vamos a comenzar sin más dilación con lo que es el morning. Si por favor me pueden volver a confirmar que se escucha todo correcto y seguimos. A ver un segundito, a ver quién me confirma. Todo ok, perfecto. Pues vamos allá, adelante. Lo que decía, vamos a darle caña al morning de hoy. Bueno, en primer lugar, comentar en qué situación estamos, ¿no? Bueno, es importante conocer que la semana de hoy tenía 4 días de mercado, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, por lo tanto, es una semana generalmente atípica, ¿no? Cuando tenemos un parón en medio, pues la verdad es que en este caso en el IBEX, como es obvio, pues suele tender a ser semanas curiosas, ¿no? En concreto suelen ser semanas con poco movimiento, poca volatilidad, si bien es cierto que, bueno, venimos de una semana anterior en la que hemos tenido bastantes resultados y bueno, en concreto esta semana también los teníamos, por destacar algunos como Santander o BBVA, ¿no? Y bueno, pues en concreto, como decía, suelen ser semanas con generalmente baja volatilidad y poco movimiento, ¿de acuerdo? Por lo que suelen ser semanas interesantes para un trader de corto plazo, generalmente no mucho. Pero bueno, sí que es cierto que estamos viendo bastantes tendencias sencillas de seguir, como ahora comentaremos, y bueno, quizás no para una inversión de muy corto plazo, pero sí para un trading, digamos, semanal, pues sí que puede ser una semana positiva si uno ha hecho bien, digamos, los deberes y ha sabido tomar posiciones previamente en favor de esta tendencia, ¿no? Que comento. Bueno, para dividir un poquito el morning, voy a comentar principalmente varios activos desde eurodólar y dólar yen, principales divisas, y también comentaré un poquito índices, materias primas, obviamente,
Y bueno, si posteriormente tenéis alguna pregunta o alguien quiere comentar alguna empresa para que le echemos un vistazo, pues por mi parte encantado de responder a cualquier pregunta, ¿no? que les pueda ir surgiendo. Bueno, en concreto vamos a comenzar con el eurodólar, que bueno, ahora mismo si tengo aquí el gráfico en periodo diario, como podéis ver, aquí sabéis que lo podéis cambiar un poco a la periodicidad que os interese. A mí siempre me gusta analizar todo de un punto de vista diario porque me da una buena sensación de largo plazo. Siempre me gusta analizar con una visión, como digo, de largo plazo y luego a la hora de tomar posiciones, pues sí que quizás reducir un poquito ese, esa periodicidad y, y analizarlo. Me comentan si podemos mirar el eurodólar canadiense y el DAX. El eurodólar más adelante, ¿de acuerdo? El DAX pasaré por él a mitad de morning, por lo tanto no se preocupe, que le echaremos un vistazo. Como iba diciendo, el eurodólar, bueno, ¿cuál es la situación? Venimos desde finales de 2018 en un rango lateral muy importante, bastante respetado, entre lo que eran los 1.15 y 1.12.9, 1.12,5, ¿no? Por así decirlo, como vemos más o menos por aquí. Sí que es cierto que se rompió en varias ocasiones, perdón, este nivel y actualmente parece que lo hemos dejado atrás, ¿no? Actualmente estamos en un nivel en el que el primer suelo, ¿no? que ha vuelto a tocar tras esa rotura hacia abajo del eurodólar es el 1.1196, 1.11.2, ¿no? Finalmente. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, las principales teorías que pueden explicar estos movimientos hacen referencia en el corto plazo a la negativa, por así decirlo, o a la postura firme por parte de la Fed y de Jerome Powell de no alterar los tipos de interés a corto plazo. ¿Vale? Sí que es cierto que se venían oyendo voces en las que se comentaban que es posible que la Fed se esté planteando pues es una modificación en base a los indicadores que tenemos de la ralentización económica, pero las últimas publicaciones por parte de la Fed se mostraron firmes diciendo que no tienen previsto ninguna modificación, al menos para el corto plazo. Y bueno, pues esto significa una apreciación de lo que es el eurodólar, ¿vale? Básicamente lo que estamos diciendo, perdón, una depreciación. Lo que estamos diciendo es que el dólar se está manteniendo firme, ¿de acuerdo? Entonces, de momento sí que la perspectiva parece ser la misma y no pretendemos ver grandes alteraciones, ¿vale? En lo que son los niveles importantes, bueno, pues como decía el 1.11.2 sí que fue un nivel respetado hace bastante tiempo, ¿de acuerdo? Hacia mayo de lo que sería 2017, pero bueno, tampoco es que sea un soporte especialmente relevante, sí que tuvimos cierto movimiento en estos niveles, pero bueno, veremos si finalmente termina de respetarlo, ¿de acuerdo? El antiguo soporte que teníamos este rango lateral, que podríamos ubicar, pues bueno, más o menos en torno al 1.12.5, podría volver a comportarse como una resistencia, ya lo vimos más o menos, ¿no? Tampoco es algo que podamos decir perfectamente claro, pero los niveles, por así decirlo, de resistencia podían ubicarse en torno a estas zonas. Si bien es cierto que considero que llevamos pocos días de cotización con el euro dólar por debajo de esa cota y no creo que sea suficiente tiempo como para asegurar que sea una resistencia especialmente fuerte, ¿de acuerdo? Sí que considero que, bueno, ya nos ha dejado un nivel de soporte y considero que la tendencia va a seguir siendo bajista, ¿no? Si atendemos un poco a las perspectivas macroeconómicas, estamos hablando de que la Fed no tiene previsto alterar tipos, de que el Banco Central Europeo con su política antigua del año pasado, en la que sí que se hablaba de posibles subidas de tipos, bueno, vimos que finalmente no pudo llevarlas a cabo y personalmente considero que no creo que las pueda llevar a cabo a finales de este 2019, básicamente porque la economía no está lista. Entonces, creo que al Banco Central Europeo se le ha agotado el tiempo, se ha quedado dormido y no ha podido hacer muy bien sus deberes y, bueno, pues como tal estamos viendo que el dólar está mostrando apreciación. Si también atendemos en cierta medida los resultados empresariales que estamos viendo en América, pues bueno, tiene todo el sentido pensar que el dólar va a seguir fuerte o fortaleciéndose y por lo tanto esa tendencia va a seguir siendo bajista, ¿no? A medida que se aprecia el dólar, pues evidentemente necesitamos menos dólares por euro y por lo tanto el euro dólar como tal seguirá hacia abajo, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a echarle un vistazo al dólar yen japonés. En este caso, poquita cosa, ¿no? Veníamos comentando que estábamos en este rango lateral en torno a los 110, 112
Y bueno, pues la verdad es que estos días tampoco hemos tenido mucho movimiento, seguimos dentro de este rango lateral y bueno, a la hora de tomar posiciones considero que no tenemos una perspectiva clara, ¿no? Quizás sí que me podría esperar a una caída a los 110,9, 111 más o menos, para intentar volver a buscar esa subida. Lo que estamos diciendo es que si el dólar se está apreciando, evidentemente este activo va a seguir al alza, ¿no? Necesitaríamos más yenes por dólar y por lo tanto la tendencia sería alcista. Si uno observa un poquito cuál es la tendencia, ya no digo de largo plazo, pero sí en los 4 meses que llevamos, por así decirlo, de año, sí que hemos visto una apreciación clara de lo que es el dólar respecto al yen y bueno, parece que la tendencia sí que va a seguir siendo la misma, ¿no? Niveles a respetar, pues como comentaba, los 111,9, 110,9, 111 y por abajo los 109,8 o lo que sería prácticamente los 110, ¿no? Por arriba sí que considero que el primer nivel a observar sería los 112,40, 112,50, ¿no? Pero bueno, considero que ahora mismo en el corto plazo no tenemos, digamos, ninguna señal clara para operarlo. Sí considero que la tendencia va a seguir siendo alcista, por lo menos en los meses siguientes, pero a la hora de tomar una posición de trading nos encontramos en mitad de un rango lateral. Por lo tanto, la decisión simplemente desde un punto de vista histórico en base a resistencias y soportes no es muy clara, ¿no? Estamos diciendo que no sabemos ahora mismo en el corto plazo hacia dónde va a tirar, puesto que no estamos en ningún punto relevante. Quizás si estuviésemos en una situación un poquito más favorable, más cercana al soporte o más cercana a la resistencia, pues sí que sería más lógico entonces tomar una posición. De momento considero que simplemente con tener en cuenta cuál es la tendencia podemos intentar aprovecharlo, pero sí que sería una posición un poquito más larga en el sentido del tiempo, ¿de acuerdo? No de alcista o bajista, sino en sentido del tiempo. Sí que para una posición de trading sí que me plantearía pues eso, una bajada hasta los 111 o que toque directamente los 112,5 y de ahí esperar un día 2, ver un poquito cuál es la dirección y en base a eso, si rompe hacia arriba, tomar una posición alcista y si vemos que finalmente retrocede sobre los 112,5, volver a poner una posición bajista hacia los 111, ¿no? Creo que no debemos olvidar, de todas maneras, como digo, muy importante desde mi punto de vista, la tendencia de medio largo plazo y bueno, consideramos que esta sigue siendo una tendencia alcista y bueno, pues considero también que siempre es interesante seguir la tendencia, ¿no? Intentar estar cómodos en una posición, ya sea de trading, ya sea de largo plazo, siempre estar cómodos, ¿no? Con lo que es nuestra visión. Si nuestra visión es en una apreciación potente del dólar o una apreciación simplemente del dólar, mantener una posición bajista sobre el mismo puede llegar a ser complicado. Quizás sí en el corto plazo sí que puede ser factible, pero en un trading un poco más largo, hablando de semanas, meses, puede ser una posición que nos puede costar muy duro mantener porque bueno, realmente no estamos cómodos, ¿no? Si nuestra visión era una visión pues completamente distinta en el medio y largo plazo. Pasando un poquito a los índices, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Bueno, vimos una rotura bueno, en este caso estamos hablando del SP500 o S500 en XStation. Y bueno, ¿en qué niveles estamos? Pues podríamos decir que estamos bien, ¿no? ¿En qué sentido digo esto? Bueno, hemos roto, como podemos ver aquí, voy a marcar con la línea para que podáis echarle un vistazo. Hemos roto lo que es el máximos históricos hace 3 jornadas. Sí que es cierto que, bueno, no se ha roto con fuerza y ni mucho menos se ha mantenido el nivel. Ahora mismo estamos con el índice en la zona de los 2,923 ahora mismo. ¿Y cuál es la situación? Bueno, pues como comentaba, estamos teniendo resultados empresariales bastante favorables desde América, como por ejemplo podemos comentar Google, que realmente no fue bien recibido por el mercado, pero sí que tuvo unos buenos resultados. Otro tipo de empresas tecnológicas, ¿no? Como puede ser Activision Blizzard, por nombrar alguna, o, bueno, pues otro tipo de empresas, ¿no? Sí que es cierto que los resultados nos están favoreciendo y, bueno, pues el índice está mostrando esta clara recuperación desde finales de 2018. Ahora, ¿cuál es la situación? Para lo que sería una posición de trading, pues quizás esperar a que rompa estos máximos históricos nuevamente, ¿no? Considero que le va a costar un tiempo hacerlo, puesto que estos máximos son una fuerte resistencia natural que el índice ha creado. Evidentemente, un poco si tenemos en cuenta
cuáles son los pensamientos, ¿no? Por así decirlo, de los inversores, estamos hablando de una de las resistencias naturales más fuertes, que significa aceptar, por así decirlo, que seguimos teniendo un mercado potente y que sigue siendo sostenible, ¿no? Ahora mismo considero que existe cierto miedo en el mercado en la medida de que existe miedo hacia una nueva caída como la que vimos en octubre y bueno, pues una pérdida de valor de los activos en torno al 15-20% puede volver a ser desastroso, ¿no? Me preguntaban el otro día una cuestión muy interesante que me gustaría comentar, ¿no? Me preguntaban qué opinábamos del selling May and go away, ¿no? Que básicamente se refiere a vendo mis inversiones en mayo y me largo y me olvido del mercado hasta final de año. ¿Es interesante? ¿No? ¿No es interesante? Bueno, esto es matizable, ¿no? Para un inversor que hubiese entrado a inicios de año, ¿sería algo interesante? Por supuesto, si estamos teniendo en cuenta que se ha llevado la rentabilidad media del mercado, estamos hablando de que se ha llevado toda la recuperación, ¿no? Ahora, para un inversor que estuviese previo al mercado, ¿es interesante? Considero que no. Sí que es cierto que, bueno, para un inversor digamos, de medio corto plazo, quizás una persona un poco más mayor o alguien que tenga una necesidad de recuperar ese capital en el corto plazo, sí que podría ser interesante una venta parcial de lo que es la renta variable y buscar activos de inversión quizás un poquito menos arriesgados, ¿no? Podríamos hablar quizás de algún tipo de bono americano en el corto plazo con una rentabilidad interesante o de algún tipo de activo monetario si hablamos de muy corto plazo, ¿no? Ahora, para un inversor de largo plazo de renta variable es interesante vender. Considero que no. El no estar invertido en bolsa evidentemente tiene un coste de oportunidad que podemos entenderlo, ¿no? Como ese dividendo que percibimos por estar invertidos. Entonces, ¿es interesante? No, porque estamos diciendo que somos capaces de adivinar el timing de mercado si somos un inversor de largo plazo de renta variable. Entonces, considero que es más interesante hacer simplemente ajustes en la cartera hacia aquellos sectores que consideramos que puedan tener más interés o que veamos más potencial para el ciclo económico, ¿no? Como podría ser, pues, desde nuestro punto de vista, sector energético, sector salud, sector farma, sector energías renovables, sector utilities, que lo que sería vender absolutamente todo y olvidarme del mercado, ¿no? Considero que siempre hay que estar en el mercado, puesto que realmente adivinar el timing para una inversión de largo plazo es realmente complejo y que no tiene mucho sentido si lo que buscamos es estar varios años invertidos, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente era un apunte que me gustaría compartir, me apetecía compartir. Pero bueno, en lo que es el índice, centrándonos un poquito más en él, vemos que estamos consolidando en la zona de máximos y lo más probable es que volvamos a ver un ataque hacia ese nivel de los 2.950 en lo que es el SP500, ¿no? Ahora, una confirmación del mismo requeriría una vela interesante, al menos desde un punto de vista diario, ¿de acuerdo? Hemos visto que la última vela que teníamos pues no era gran cosa, si atendemos un poco a lo que son el tamaño de las últimas velas que hemos tenido a nivel diario. Hubo un retroceso, quizás un poco mayor en tamaño, en volatilidad, a lo que veníamos viendo, pero no ha sido gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, considero que vamos a tener una consolidación en torno a estos niveles, entre los 2.950 y los 2.900, y volveremos a atacarlo, esperemos con más fuerza para poder decir que, bueno, pues realmente se confirma la rotura y seguir con esa tendencia alcista, ¿no? En torno a los índices que se quedan atrás, bueno, comentar que el Dow Jones, que bueno, es otro índice americano, como bien sabrán, representa a las 30 principales empresas de lo que son el sector industrial de América. La situación es un poquito peor, si bien es cierto que, bueno, realmente tampoco está tan mal. No hemos roto estos máximos que veníamos viendo en torno a los 27.000, 26.900 y no hemos llegado a tocarlos, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, estamos en ese nivel, estamos viendo un movimiento similar, ¿no? Una vela hace 3 jornadas un poquito bajista con mayor cuerpo que el resto y, bueno, pues ahora mismo estamos tocando o cercanos a esa zona de resistencia que podemos nombrar de soporte, que podemos nombrar en torno a los 26.200, ¿no? Zona de soporte que anteriormente sirvió de resistencia para mitades de febrero y, bueno, pues en otros momentos como en octubre de 2018 y, bueno, si alargásemos un poquito este nivel podríamos ver lo que también ha sido zona de interés, pues un poquito previo a esa caída, ¿no?, que teníamos en octubre de 2018. ¿Qué es lo que se espera? Pues prácticamente lo mismo que lo que sería el SP500, ¿no? Sí que es cierto que aquí tendremos que tener en cuenta que estamos hablando de un sector industrial, ¿de acuerdo? El SP500 lo que engloba son las 500 principales empresas del mercado americano. Entonces, este índice, perdón, representa un sector en concreto, por lo tanto, puede estar más afectado, digámoslo así,
o puede ser más volátil que lo que sería el SP500, puesto que no tiene esa diversificación sectorial que sí que tiene el SP500, ¿no? Por lo tanto, bueno, el comportamiento está más marcado por lo que haga el sector industrial en sí, que bueno, pues tiende a ser un sector, digamos, generalmente más cíclico que si englobásemos más empresas de otros sectores y pudiésemos reducir volatilidad de esa manera. ¿Qué se espera? Bueno, desde mi punto de vista, a este índice le va a costar un poquito más lo que es llegar a máximo, simplemente por la, digamos, por la distancia a la que estamos y, como digo, por esta baja diversificación que tiene el índice. A ver, un segundito, voy a ver preguntas que me estáis haciendo de momento. ¿Hay doble techo? Me pregunta Rafael. Entiendo que te refieres a lo que es a este índice en el corto plazo. Bueno, puedes verlo así, doble techo. Si entiendo que te refieres a esto, ¿no? Confírmame, por favor, que es a lo que te estás refiriendo. A ver, bueno. Bueno, es igual. Si te referías a esto, Rafael, bueno, pues puedes verlo así. Son velas diarias, no es realmente representativo. Eh, puedes verlo así. El precio ha rebotado más o menos en esta zona 2 veces hacia abajo, pero no me parece, digamos, que dos velas de un día sean realmente relevantes como para decir doble techo, ¿no? Podríamos entonces estar hablando de doble techo en múltiples ocasiones. Si te refieres a otro tipo de, o a otro momento o a otro tipo de activo, coméntamelo para poder, pues bueno, analizarlo en ese caso. Considero que, bueno, hay doble techo, sí, a nivel diario sí, pero no creo que sea ni fuerte ni especialmente relevante, ¿no? Hombre, puede ser que en un gráfico diario sí que volvamos a ver un rebote en estos niveles, pero bueno, desde un punto de vista semanal, esta percepción de doble techo te la olvidas, ¿no? El doble techo podría estar aquí y aquí, o aquí y aquí en el momento en que lo tocase, ¿no? Considero que a nivel diario no tiene mucho sentido hablar de doble techo en tan poco tiempo. Al final estamos hablando que aquí hay 5 velas, que es una semana. Entonces, bueno, realmente no sería en tal caso especialmente relevante, ¿no? Pasemos ahora con el DAX, el índice alemán, que me comentaba alguno de los apuntados al evento. ¿En qué situación estamos? ¿No? Bueno, pues está más que claro que la tendencia es alcista, ¿no? Si bien es cierto que estamos viendo en los últimos días una consolidación en torno a esta resistencia que fue bueno, pues, un nivel relevante hacia finales de lo que era el 2018, previo a esa caída, a esa volatilidad que estuvimos viendo, ¿no? Que bueno, pues nos hizo perder prácticamente en torno a un 20% de valor en los principales índices. Pero bueno, la verdad es que la tendencia ahora mismo es más que clara alcista. Y bueno, el siguiente nivel a observar serían la cota de los 12.450, 12.500, ¿no? Considero que sí que vamos a traspasarla si seguimos viendo resultados empresariales positivos y si no vemos, digamos, grandes cambios en lo que es la política económica, ¿de acuerdo? A ver, me comentan por aquí. Un segundito, que voy leyendo sus preguntas. Sí, me confirmaba Rafael si eran esas dos velas. Sí, sí, desde mi punto de vista no era especialmente relevante. Otra pregunta que me hacen por aquí, ¿XTB tiene bono Estados Unidos a 10 años? ¿Podemos considerar un techo en el de 30? Vale, vamos por partes. Un techo, bueno, esto es una resistencia. Lo que iba diciendo, aquí tenemos velas diarias, ¿no? ¿Es esto un techo? Es una resistencia que tiene que romper. De momento ni siquiera la ha llegado a tocar del todo, ¿no? Sí que estamos cerca. ¿Considero que es un techo? No. Considero que esta resistencia, si seguimos teniendo buenos resultados, se va a batir, ¿no? Teníamos noticias de China y noticias también de la Unión Europea respecto a los principales indicadores, los PMIs y los índices de producción industrial, que mostraban cierta estabilización. Quizás no se estabilizaban en niveles que nos gustaría ver, niveles de crecimiento económico, sino más bien en niveles de ralentización, pero bueno, tampoco podemos negar que esa estabilización realmente es una señal positiva si consideramos que han dejado de caer, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que crezcan un poquito las perspectivas de crecimiento económico o dejen de caer, es una señal favorable para el mercado. Si eso lo acompañamos con unas buenas presentaciones de resultados y bajas volatilidades que ahora mismo se están viendo, ¿no? Y bueno, pues esa sensación que volvemos a tomar de confianza, sin ir más lejos, viendo la prima de riesgo española en torno a los 100 puntos,
pues considero que vamos a seguir yendo a favor de la tendencia hacia arriba y considero que vamos a romper ese posible techo, ¿no?, que me comentaban por aquí, que simplemente considero que es una resistencia. Respecto a la pregunta que me hacían, si tenemos bono a 10 años en América, bueno, te comento. Como tal, no tenemos lo que es el bono, de acuerdo, para comprar. Sí que es cierto que, bueno, tenemos el T-Note, pero lo que estás haciendo es un contrato por diferencias sobre los bonos americanos a 10 años, ¿de acuerdo? Esto es un producto apalancado, como podéis ver aquí, 1.5, que refleja pues el comportamiento de un índice agregado de bonos a 10 años de larga duración de América. ¿Se puede negociar? Sí, evidentemente, considerando que tiene un apalancamiento 1.5, ¿de acuerdo? Esto no se puede olvidar. Al final es fundamental de cara a armar la posición, de cara a armar cuál es el margen que se nos requiere y de cara a armar el valor nominal con el que queremos entrar al mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, ¿tenemos el bono a 10 años como tal? No. Tenemos un activo que te puede servir para hacer un trading sobre el mismo y, bueno, en la medida en la que quieras negociarlo está bien, siempre y cuando tengas en cuenta estos niveles de apalancamiento, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis comprobar, aquí también tenemos el Bund a 10 años. Este sería un activo que refleja emisiones de CO2 y, bueno, este es básicamente un activo que refleja el comportamiento de los principales bonos a corto plazo a 2 años de la Reserva de la República Federal Alemana, perdón. Pero bueno, vamos un poquito más en concreto a lo que estábamos. Pasamos al índice español. Bueno, el IBEX, nuestro querido IBEX. A ver, un segundito, que me siguen aquí haciendo preguntas. Me gusta ir contestándolas conforme las van haciendo porque, bueno, así vamos haciendo esto un poquito más interactivo, ¿no? Algo equivalente al bono. Quiero calcular el spread entre el bono. A ver, un segundito, ¿eh? Entre el bono estadounidense y el bono alemán a 10 años. Bueno, si quieres calcular el spread, puedes ir a Investing y mirar cuál es la prima de riesgo entre el bono a 10 años y el bono alemán. Te quiero decir, nosotros no tenemos como tal el activo. Mi consejo es que si realmente quieres calcular la diferencia es que lo hagas en una página de datos de cotizaciones, como puede ser Bloomberg, como puede ser Reuters, como puede ser Investing, que bueno, no es la Biblia, pero bueno, te puede servir, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos con el IBEX, como comentaba. Nosotros veníamos avisando en cierto sentido de que íbamos a ver volatilidad al menos lo que era esta semana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues como podrán ustedes saber, unas elecciones generales siempre generan cierta incertidumbre, ¿no? ¿Qué proponíamos nosotros? Oye, ponerse bajista, aunque fuese abrir la posición a final de negociación del viernes y cerrarla a inicios del lunes. Bueno, ¿hubiera tenido sentido? Sí. La verdad es que generalmente después de las elecciones el mercado tiende a caer. Ahora, estos movimientos suelen estar comedidos, ¿no? Si realmente no tenemos una razón detrás, una mala razón desde un punto de vista económico o financiero, esas caídas suelen estar muy comedidas, ¿no? Bueno, en concreto, el IBEX perdió los 9.500 puntos y, bueno, considero que sí que es cierto que tuvo esas caídas que comentábamos de las elecciones, pero actualmente creo que la razón detrás de esta pérdida de los 9.500 hace referencia pues a los principales resultados de empresas, como decía anteriormente, BBVA o Santander, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, realmente en el caso de BBVA no fueron unos malos resultados, fueron unos buenos resultados en términos de ingresos. El que sí que se dejó un poquito fue Banco Santander, en el que veíamos pues una reducción de ingresos importantes en el primer trimestre respecto al año pasado. Y bueno, pues como podrán ustedes comprender, el Banco Santander representa una gran parte de lo que es el índice y una caída en su cotización, pues es fácil que arrastre, ¿no?, al activo, al IBEX al IBEX entero, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, desde un punto de vista más general, teniendo en cuenta otro tipo de empresas, sí que considero que estamos en una zona bastante controlada, en torno a los 9.400 y los 9.550. Y bueno,
creo que el comportamiento del IBEX, con un poquito más volatilidad que otros índices, va a seguir el mismo comportamiento, ¿no? Esa tendencia alcista. Aquí lo podemos ver, ¿no? Si lo comparásemos con otro tipo de activos como el DAX alemán, vemos como al IBEX le cuesta realmente consolidar esas ganancias si lo comparamos con otro tipo de activos donde las caídas suelen ser mucho menores en términos de tiempo. Sí que son caídas considerables, pero en términos de tiempo tiende a ser menores en días cayendo, ¿no? Simplemente comentando ese dato. Vemos que en el IBEX las caídas suelen ser un poco más largas y, bueno, realmente tiene más problemas a la hora de confirmar los niveles. ¿Por qué creo que ocurre esto? Bueno, yo creo que esto ocurre básicamente por la composición del índice en sí, ¿no? Al final estamos diciendo que el IBEX es un índice en el que el 50% o más es sector financiero, ¿no? Entonces es un índice que está mucho menos diversificado. Igual que hablábamos antes del Dow Jones, el IBEX, pues puede que le ocurra parecido. No es evidentemente tan concentrado como es el índice industrial de América, pero evidentemente no podemos olvidar que es un índice en el que el 50% te lo representan dos bancos, ¿de acuerdo? Entonces está muy lastrado por lo que esos dos bancos te puedan mostrar. Y bueno, desde nuestro punto de vista siempre hemos considerado durante los últimos meses que quizás no era el mejor momento para estar en bancos, incluso conociendo ya esa respuesta hace unos meses del Banco Central Europeo de que no tenían perspectivas de subir tipos, pues ya te destrozaba o te eliminaba cualquier intención de estar en bancos, ¿no? El único motivo que podría haber yo para estar en bancos sería bueno, pues intentar aprovecharse de esa alta tasa de dividendo que te puede pagar un banco como BBVA o Santander. Y a los precios actuales, evidentemente, ¿no? A precios de hace años, pues evidentemente la pérdida de valor por cotización es mucho mayor que el retorno vía dividendo. Pero bueno, sí que es cierto que el único motivo para entrar ahora en banco sería el intentar aprovecharse de esa tasa de dividendo, pero bueno, personalmente yo no lo aconsejo, puesto que cuando uno cobra dividendo está pasando dos veces por Hacienda. Primero al mostrar los resultados de la empresa y segundo al cobrarlo. Uno se puede hacer su propio dividendo realmente, ¿no? Siempre que sea capaz de tener establecido qué porcentaje quiere vender como de su participación como dividendo y no tendría que pasar, digamos, esas dos veces por Hacienda, ¿no? Pero bueno. Lo que es el IBEX, siendo un poco más concreto, que me enrollo aquí hablando de estrategias, considero que bueno, vamos a estar en torno a estos niveles, como decía, en torno a los 9.350, 9.400 y los 9.600, 9.500, ¿no? Considero que, lo dicho, el índice, en la medida en la que veamos un buen comportamiento por parte de América, no olvidemos que realmente es el principal motor y el resto de índices están muy correlacionados, veremos un buen comportamiento del IBEX, ¿no? Y bueno, pues lo mismo con el DAX. En la medida en que el DAX siga comportándose bien, América se comporte bien y tengamos resultados positivos, la idea es que siga esta tendencia alcista para recuperar esos 9.600. Pasemos al petróleo. Bueno, respecto al petróleo, comentar, estamos viendo también desde finales de 2018 esa tendencia alcista. ¿Qué ha ocurrido esta última semana, ¿no? Para ver estas caídas y bueno, recuperar lo que es nuevamente el barril Brent a $70. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, básicamente es muy sencillo. Se han publicado datos en América sobre lo que son los inventarios de petróleo y producción de petróleo y actualmente están en máximos desde hace varios meses, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Que estamos teniendo un exceso de oferta, un exceso de producción. Evidentemente, muy simple, desde un punto de vista de mercado, de oferta y demanda, cuando la oferta supera la demanda, es lógico que el precio tienda a caer, puesto que no tenemos esa demanda que soporte ese nivel de producción. Y bueno, básicamente estas dos caídas hacen referencia a pues estos niveles, ¿no?, de producción. Por otra parte, Trump comentaba hace unas semanas que realmente, aunque bueno, sí que es cierto que está ya teniendo sus negociaciones con los principales países productores de petróleo, no les interesa realmente a la economía americana tener el precio del barril tan alto, puesto que encarece mucho costes para todo tipo de empresas, ¿no? Y en concreto Trump comentaba este detalle y bueno, desde mi punto de vista considero que tampoco tenemos especial información ahora mismo para tomar decisiones, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, como comento, se han publicado esos datos de excesiva producción, pero tampoco creo que vayamos a ver grandes caídas del petróleo, ¿no? ¿En qué niveles podemos considerar interesantes? Bueno, evidentemente el nivel en torno a los 70 actual es interesante. Creo que en caso de seguir viendo caídas, podríamos primero pararnos en nivel en torno a los 68, en cosa de pues, días, semanas, y desde aquí tendríamos que volver a ver, ¿no? El siguiente nivel estaría en torno a los 64
Por arriba tendríamos niveles en torno a los 74, 75, ¿no? Serían los niveles quizás a observar, quizás un poquito más altos si tenemos en cuenta otro tipo de zonas, no especialmente relevantes, ¿de acuerdo? Esto recordemos que son velas diarias y al final que un precio haya estado varios días en un nivel tampoco es que sea especialmente una señal de fortaleza. A ver, un segundo que me hacen por aquí preguntas. A ver. No entiendo por qué si sube el dólar baja el oro, pero el Brent no. Bueno, a ver, realmente no tienen por qué tener tanta correlación. BBC, que me preguntas por aquí, ¿por qué si sube el dólar? Bueno, el dólar está más referenciado a esa percepción macroeconómica de largo plazo, ¿no? A esa fortaleza generalmente derivada de lo que son los tipos de interés, ¿no? ¿Por qué baja el oro? Bueno, ahora pensaba pasar con él, de hecho es el siguiente activo, y por qué el Brent no. Creo que son sí existe cierta correlación entre ellos, pero tampoco es una correlación uno a uno. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Que no por ver caídas en el o ver apreciaciones en el euro dólar vas a tener que verlas en otro tipo de activos. ¿No? Creo que generalmente en lo que es el corto plazo tienen comportamientos no tan directamente correlacionados. Y me intento explicar un poquito mejor. Creo que el petróleo en el corto plazo hace mucha más referencia o está mucho más relacionado con lo que son los inventarios de petróleo y niveles de producción y un poco la situación global en términos de países productores, países compradores de petróleo, que lo que son los tipos de interés que afectan más al dólar, ¿no? Entonces creo que en el corto plazo se mueven, digamos, sus motores, por así decirlo, son dos cuestiones distintas, ¿no? A ver. Vale. Y bueno, vamos a pasar ahora al oro, que me comentabais por aquí. ¿Cuál es la situación del oro? ¿No? Bueno, desde mi punto de vista, previo a este seminario, yo estaba comentando que, bueno, podríamos ver quizás un hombro cabeza a hombro que estaba empezando a dejar. Sí que es cierto que al final no termino de respetarlo, pero bueno, la verdad es que los niveles en los que se estaba empezando a formar sí que los ha respetado en cierta medida, ¿vale? Estamos viendo, como decíamos, caídas en el oro. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, en el corto plazo, evidentemente es difícil de explicar, ¿no? Muchas veces a qué se deben las caídas. Pero desde mi punto de vista considero que esto hace un poco de referencia a la situación actual de mercado, ¿no? Creo que subidas de la renta variable, generalmente, aunque puede que no tenga sentido, suele tender a mejorar la percepción de los inversores respecto al riesgo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Estamos viendo que día tras día tras día, viendo mejoras en los principales índices. Esto suele generar una sensación de tranquilidad o de menor riesgo en torno a las inversiones y, por lo tanto, activos generalmente más seguros o utilizados como refugio, como el oro, suelen tender a tener menos volumen de negociación y, por lo tanto, experimentar caídas, ¿no? Puesto que no se están contratando, digamos, como cobertura o como refugio. Ahora, ¿tiene sentido de esto de que cuanto más sube la bolsa, menor percepción del riesgo se tenga? Pues desde un punto de vista analítico, no. Porque generalmente cuanto mayores son los niveles, mayores es el riesgo real que tenemos de percibir caídas y, por lo tanto, bueno, pues de ver nuestras inversiones cotizar a la baja, ¿no? En ese sentido. Pero sí que esa sensación de tranquilidad que acompaña ahora mismo al mercado, tranquilidad o espera, ¿no? Porque realmente tampoco es que estemos 100% tranquilos, al menos aquí nosotros estamos muy pendientes de lo que ocurre y, bueno, creo que esa es un poco la razón en el corto plazo de las caídas del oro, ¿no? Sí que considero que, bueno, en caso de tener nuevamente periodos de volatilidad o caídas o que directamente los índices no pudieran romper esas resistencias y empezásemos a ver caídas derivadas de algún tipo de noticia de bajada de tipos o, perdón, de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo o algún tipo de noticia por parte de la Reserva Federal, pues sí que podríamos ver lo que es apreciaciones del oro, ¿no? Que vuelva a comportarse como activo refugio. Pero bueno, en el corto plazo considero que es esa tranquilidad del mercado lo que está haciendo cotizar a la baja al precio del oro, ¿de acuerdo? A ver, más preguntas por aquí. El oro. Vale. Bueno, pues en principio, bueno, la plata lo mismo, comportamiento similar, ¿de acuerdo? La plata suele estar muy correlacionada con el oro, como es lógico, sí que es cierto que, bueno, estamos viendo quizás, si atendemos a los últimos días,
peores caídas en la plata, ¿vale? Al final, bueno, ¿qué puede haber detrás de esto? Es difícil decir. Generalmente, niveles de negociación, y me refiero con esto oferta y demanda, ¿no? Al final, no podemos olvidar que son dos activos que también se negocian y que tienen una utilidad y por lo tanto tienen unos niveles de demanda y de oferta. Sí que considero que la plata está muy arrastrada por lo que es el oro y bueno, en concreto estas caídas pues también están siendo un poquito más fuertes, ¿vale? ¿En qué niveles podemos fijarnos en lo que es la plata? Bueno, yo considero que los principales niveles a observar estarían en torno a los 14,5. Ahora mismo estamos en torno a 14,6, no hay mucha diferencia. Es posible que veamos a final de este día o incluso a final de la semana siguiente caídas hasta estos niveles, ¿de acuerdo? Y bueno, en caso de tener apreciaciones, pues considero que el nivel siguiente estaría en torno prácticamente a los 15, ¿vale? Y bueno, esto sería en principio todo. A ver si tenemos alguna pregunta final. Me comentaban por aquí el CAC 40 y vale, vamos a mirar el CAC 40, el euro contra el dólar australiano, que me comentaba por aquí otro compañero, y con eso vamos a terminar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Vamos a ir... No, esto no es. Discúlpenme. Vamos a ir con el CAC 40, un segundito, que me pongo esto bien. Índices CAC 40. No es uno de los índices que a mí me guste personalmente observar porque no lo tengo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Al final no es uno de los activos que negocie, si bien es cierto que su comportamiento suele ser muy similar generalmente al del DAX, ¿vale? Es mucho menos volátil que lo que es el IBEX y, bueno, pues esto es por la diversificación alta que tiene la propia composición del mismo, ¿vale? ¿En qué niveles estamos? Pues si os fijáis, más o menos en los mismos niveles en los que se encuentra el DAX alemán, ¿no? En torno a la zona de máximos de octubre del año pasado y consolidando en esos niveles. Lo dicho hasta ahora, ¿no? La tendencia sigue siendo alcista y en la medida en la que el mercado no muestre señales de agotamiento o estas señales no empeoren, sí que es cierto que se han visto señales de ralentización en los PMIs, pero lo que decía, en la medida en que se estabilicen y no empeoren, creo que vamos a seguir con esa tendencia alcista y esta consolidación terminará por romper al alza, ¿de acuerdo? Y bueno, me comentaban por aquí el euro dólar canadiense. A ver, un segundito que elimino este. Ya les digo, este activo yo no lo tengo muy seguido, ¿de acuerdo? O sea que realmente no les voy a poder dar grandes conclusiones porque no es uno de los activos que yo investigue o siga muy de cerca, ¿vale? ¿Qué puedo decir a simple vista? Bueno, aquí tenemos un rango lateral bastante claro, ¿no? Niveles en torno al 1,6 y el 1,57 más o menos. ¿Qué haría yo ahora mismo? Pues de momento poca cosa, ¿vale? Porque no tenemos señales claras. Sí que puedes considerar este nivel como resistencia para plantearte una posición bajista, pero es muy posible que te des de morros y te comas esa subida hasta los 60,7 y que realmente tu posición de corto plazo se vea afectada por este exceso que podría tener, ¿no? Si quisiéramos tomar una posición, yo prácticamente me esperaría realmente a que tocase los 1,60 para ponerme bajista buscando los 1,57 en el corto plazo, ¿vale? Ahora mismo estaría más tranquilo o no haría gran operativa en el mismo porque, como digo, en lo que es la inversión en trading sí que es cierto que podemos tener 1000 indicadores, podemos tener herramientas muy sofisticadas, pero no podemos olvidar que los niveles de resistencia y soporte son claves en cualquier inversión de trading. Y no respetar esto generalmente suele pagarse caro. Entonces es muy importante tener claro cuáles son los niveles y respetarlos, no ser impaciente. ¿Podemos considerar, como decía, esto como una resistencia? Puedes hacerlo, pero como digo, te puede salir caro, ¿no? Y creo que a la hora de tomar una posición, si quieres tomarla aquí, tendrías que ajustar muchísimo el stop. Si tomas una posición bajista, el stop por arriba y puede que te salte en cuestión de horas, ¿no? Y bueno, pues realmente no es una posición que yo tomaría ahora mismo. Sería más cauteloso y me podría esperar realmente a que tocase un poco más por arriba en vez de operar en mitad del rango, ¿no? En ese caso. Y bueno, esto sería todo. En principio lo vamos a dejar ya de momento por aquí. Les deseo realmente que tengan un buen fin de semana, que aprovechen estos 2 días para descansar y bueno, por mi parte un saludo
Ha sido un placer estar con ustedes y bueno, ya saben, cualquier duda, consulta o cuestión que nos quieran hacer pueden llamar a la oficina, a nuestro teléfono y su gestor le atenderá en caso de que esté de puente como es probable, ¿no? Igual que puede que muchos de ustedes, pues le atenderá cualquier compañero, encantado, ¿de acuerdo? Sin más dilación, muchas gracias. Mi nombre es Ignacio Serrats, por si quieren contactarme a mí personalmente y un saludo. Buenos días.